Nosotros, los seres humanos, le hemos provocado a estas maravillosas criaturas y al cosmos y a nuestros propios hermanos y hermanas daños que parecen casi irreparables y que en la encíclica están enumerados en el parágrafo 20 y 21, donde se habla del uso irresponsable, del abuso de los bienes. Y entonces toda esta violencia extrema en este momento, como vemos, toda esta violencia extrema lleva a que tengamos que poner a la tierra en la misma categoría en que ponemos a los más abandonados de nuestros hermanos y hermanas, a la tierra como pobre. La encíclica habla, ¿no?, en este sentido de esta violencia y habla de la idea, que es propia de los ecologistas también, pero el Papa retoma las palabras del patriarca ecuménico Bartolomé, entonces habla de la idea de un crimen contra la naturaleza, donde Bartolomé dice además, este crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y es un pecado contra Dios. Por lo tanto, esto implica para el Papa y para nosotras y nosotros, implica un desafío urgente. Y este desafío urgente tiene que ver con el conocimiento, con la reflexión, con el discernimiento, de los que ustedes vienen hablando hasta acá. Y yo quería hoy traer nada más que un par de temas que están en la encíclica y que son muy ricos para trabajar, que es el tema del bien común y el tema de los bienes comunes. En la encíclica, el tema del bien común, que es un tema tradicional en la ética social cristiana, y es un tema tradicional de la ética social, en realidad, y de la política, o de la filosofía política, aunque hay autores que no lo tratan, por supuesto. En la encíclica, el tema del bien común está tratado en el parágrafo 137, que en este desorden que hice tengo que encontrar, que es el que está en el capítulo cuarto, es el primer parágrafo del capítulo cuarto, y el capítulo cuarto está dedicado, como decíamos hace un rato, a una ecología integral. Es decir, una ecología integral quiere decir que no solamente nos vamos a fijar en los daños que está padeciendo la Tierra en su conjunto, en la pérdida de la biodiversidad, en el agotamiento de los ecosistemas, en la desertización, en el agua, etcétera, sino que también nos vamos a fijar en lo que pasa en este sistema de relaciones, en lo que pasa con los seres humanos en él, y donde además los seres humanos deberían ubicarse para actuar como ese polvo enamorado y responsable, realmente. Bueno, dice el parágrafo 137. Dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Entonces empieza a hablar de las distintas dimensiones de esta ecología integral, y en los parágrafos 156 a 162 es donde se desarrolla efectivamente este principio del bien común con algunas aclaraciones y acotaciones que hace el Papa, que son sumamente interesantes. Dice al comienzo del 156, la ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es decir, eso, ética social, todos los que estudiamos ética, lo estudiamos.
¿Qué reza este principio? Según la misma catequesis papal, el catecismo romano, la constitución pastoral Gaudium et Spes, etc., dice lo siguiente: ¿qué es el bien común? Es el conjunto de las condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más perfecto y más fácil de la propia perfección. Es decir, estamos llamados a la perfección, toda la naturaleza está llamada a la perfección, y el bien común es eso. Entonces, sigue diciendo el Papa, el bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de subsidiariedad, es decir, dar a quienes no pueden, ¿no?, llegar a determinado nivel. Se destaca la familia como la célula básica de la sociedad. El bien común requiere la paz social y que no se produce sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya ausencia provoca violencia. Es decir, esto es como un compendio súper sintético de lo que es efectivamente la doctrina social de la Iglesia. Y se sigue diciendo algo que alguno de ustedes, no me acuerdo quién fue, ahora lo dijo, hoy lo dijo: en las condiciones actuales de la sociedad, donde hay tantas inequidades, cada vez son más las personas descartables. ¿No? Hay un filósofo francés, Bertrand Ogilvy, que habla de los residuos humanos, los seres humanos como residuos. Entonces, obviamente estas personas están privadas de derechos humanos, y esta noción del bien común se nos convierte en un llamado a la solidaridad, pero un llamado a la solidaridad que implica aquello que la Iglesia viene diciendo desde hace muchos años, la opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, a esta noción de bien común, en el capítulo siguiente del mismo pasaje, en el parágrafo siguiente del mismo pasaje, el Papa añade dos cosas que me parece sumamente interesante. Añade el tema de la justicia. Era el 156, ¿no? Era el 156, 57, 58 estuve. Sí. Añade el tema de la justicia intergeneracional y de la justicia intrageneracional. El tema de la justicia intergeneracional viene introducido por algo que es sumamente importante y que es justamente este filósofo que yo nombré hace un rato, Hans Jonas, el que, según creo, lo proclama por primera vez, que es la idea de la responsabilidad por las generaciones futuras. El Papa empieza el parágrafo 159 diciendo: la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. No podemos hablar, por ejemplo, entonces dice un poquito más adelante, de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Ahora bien, esta solidaridad intergeneracional tiene que ver, por un lado, efectivamente con las generaciones futuras. El principio, dicho por los ecólogos, dice más o menos lo siguiente, y por los que hacen filosofía ecológica, dice más o menos lo siguiente: es nuestro deber, al menos, no dejar a las generaciones futuras un mundo peor que el que hemos encontrado. ¿No? Ya se imaginan, con las destrucciones de todo, de hoy mismo, del día de hoy. Y justamente se señala eso. Pero también, dice el Papa, tenemos que eso lo llamaría la lógica de la recepción, ¿no? También, dice el Papa, estaría la necesidad
de una justicia intrageneracional que tiene que ver justamente no solamente con diversos deberes de justicia hacia todas las personas como tales, sino que yo pienso hay algunos deberes de justicia particulares. Uno, ya lo dijimos, la opción por los pobres.